a YouTube, ¿no? Ya después estaba platicando con Armando y parece que se pueden hacer, por ejemplo, en el formato APA ya te permiten utilizar videos, ¿no? Por si lo quieren referir en algún lado, lo quieres referir, también ya se puede. Ah, está muy bien, ¿no? Sí, está muy bien. Supongo que sí ha tomado importancia ahora que todos están. Sí, sí, yo creo que sí. Y bueno, pues vamos a comenzar nuestra reunión semanal de la Caravana de la Ciencia. Eh, Bienvenidos todos. Hoy estamos muy contentos otra vez porque pues vamos a escuchar cosas nuevas o cosas que ya habíamos escuchado antes, pero bueno, ahora nos va a hablar la doctora Ana Yatsin, quien es maestra en ciencias de la producción y salud animal, además da clases de animales de laboratorio en veterinaria, y bueno, nos va a hablar del bioterio, qué es un bioterio, y del cuidado de los animales del bioterio. Ella está en la unidad de medicina experimental encargada de bioterio. Entonces, pues le damos la bienvenida a Ana Yatsin y pues muchas gracias por tu plática y te dejamos los micrófonos. Ay, gracias a ti por la invitación. Pues hice una presentación bastante simple sobre lo que es un bioterio y las generalidades de este, ¿no? Y bueno, obviamente los cuidados y el manejo va a depender de la especie animal con la que se esté trabajando, puesto que ahorita vamos a comentar que un animal de laboratorio, pues en realidad puede ser cualquier especie que se utilice con fines de experimentación. Y bueno, para iniciar esto, me gustaría presentarles un video que lo elaboró y de hecho lo comparte como una forma de difusión una organización que se llama Entendiendo la Experimentación Animal, que es de Reino Unido, pero bueno, tal, es rapidísimo y ahorita les comento. Ay, perdón. ¿Por qué me parece importante este video? Porque la experimentación o investigación que se hace con animales históricamente ha tenido muchos cuestionamientos, ¿vale? Siempre ha estado en el centro de la discusión sobre si es correcto o no hacer investigación con ellos. Sin embargo, como ustedes saben, y sobre todo los que estamos en el área de ciencias médicas, sabemos la importancia que estos tienen para muchas cosas, como la comprensión de las enfermedades. Una vez que se comprende cómo se da la patogenia o cómo se desarrolla una enfermedad, pues tal vez después implementar alguna medicina preventiva, ¿no? Por ejemplo, el desarrollo de una vacuna. Ahora con el coronavirus, bueno, pues se ha acelerado la investigación dentro de la etapa preclínica que se hace con animales para tratar de encontrar o más bien desarrollar una vacuna que pueda ahorita controlar la situación en la que estamos viviendo, ¿vale? Entonces, si bien es una actividad
bastante cuestionada, pues sabemos las grandes aportaciones que nos ofrece la investigación que se tiene con animales. Y bueno, históricamente ha tomado bastante relevancia. La investigación con animales se desarrolló paralelo al desarrollo de la medicina. Entonces aquí presento algunas fotografías que son bastante representativas de cómo se ha ido desarrollando la medicina, y esto en la mayoría de las ocasiones, a través del uso de diferentes modelos animales, ¿no? Por ejemplo, la primera, el esquema donde está el cerdito, son de los primeros estudios que se hacían relacionados con aspectos anatómicos. Digo, la medicina se ha desarrollado tanto, ¿no? Lo primero que se buscaba era el entendimiento, comprensión de aspectos anatómicos, aspectos fisiológicos, ¿no? Primero, cómo está estructurado un organismo y después cómo funcionan cada una de las estructuras de ese organismo. Hasta llegar a un punto en donde se hace mucha biología molecular, ¿no? Ahora, ¿cómo es la interacción de los genes para que se presente una enfermedad? O bien, cómo puedo incluso modificar un animal genéticamente para que me represente o simule mejor la situación o la enfermedad o condición que padece el humano, ¿no? Entonces, históricamente han tenido bastante importancia los animales de laboratorio. Actualmente podemos distinguir las áreas como son la ciencia básica, en donde justamente se quieren estudiar procesos moleculares de ciertos aspectos biológicos, o bien la constatación de medicamentos. Un medicamento, a pesar de que ya se está vendiendo de manera comercial, todavía tiene que pasar, cada que se elabora un nuevo lote, tiene que pasar por un proceso de constatación para garantizar que ese medicamento fue desarrollado de una manera inocua y no hubo un problema durante la manufactura, ¿no? Entonces se ocupan diferentes especies animales para poder desarrollar estas pruebas de constatación, o incluso, por ejemplo, mandan ratoncitos al espacio para ver y estudiar la microgravedad y qué efecto tiene sobre las personas que trabajan en la NASA y entonces van y salen del planeta, ¿no? O probablemente han escuchado de los ratones genéticamente modificados, que por ejemplo aquí tengo una imagen de estos, que incluso tienen genes humanos, ¿no? Ya ahora la tendencia es que los animales, especialmente los roedores, los ratones, se humanicen. ¿Para qué? Para que asemejen mejor la condición en el humano. Entonces, bueno, la investigación con animales tiene grandes aportes. Para nosotros también que estamos en el área de ciencias médicas, la docencia es muy importante porque muchas prácticas se hacen con animales, ¿no? Y esto nos ayuda a desarrollar competencias, ¿sale? Entonces, bueno, es muy importante saber esta parte de la situación legal en la que se encuentra la investigación con animales, ¿no? Porque es algo que se sigue haciendo. Se tiene una reglamentación. Uno es el reglamento de la Ley General de Salud en materia de investigación para la salud. Probablemente este es el documento más antiguo, el primero que se tiene aquí en México relacionado con el uso de animales de laboratorio. Sin embargo, es muy vago porque no especifica cuáles son esos cuidados o necesidades de los animales de laboratorio, los que se utilizan para investigación. Solamente menciona algunos aspectos de aquellas instituciones donde se desarrolla investigación con animales. Bueno, tienen que garantizar que se cubran sus necesidades. El problema fue que cuando uno quería saber cuáles eran esas necesidades y cuidados básicos de los animales, pues no se sabía, no se conocía. Entonces, de ahí a que surge o hay preocupación de la comunidad científica y se propone el desarrollo de la norma oficial mexicana para la producción, cuidado y uso de animales de laboratorio, que es la NOM 062 SO 1999. Probablemente para los que hagan algo de investigación con animales, este es el documento en el que al menos aquí en México nos basamos. Más que una norma, es como tal una guía
para quien lo ha descargado, es un documento bastante amplio que nos dice no solamente qué especies son las más utilizadas o garantiza su cuidado, sino cómo es ese cuidado, cómo debo alimentarlos, cómo debo alojarlos, cuántos animales puedo meter en una cajita como normalmente los tengo, algunos procedimientos, qué manejo se les hace, la forma tal vez de tomarles una muestra de sangre, hacer algún procedimiento quirúrgico e incluso métodos de eutanasia o métodos de muerte. Entonces, más que una norma, en realidad es un documento bastante amplio que, a pesar de que tiene deficiencias porque no ha tenido recientemente actualizaciones y probablemente podríamos llegar a procedimientos que ya no son tan adecuados bajo los estándares internacionales, pues bueno, es una guía que todavía nos funciona mucho para llevar y sustentar un manejo adecuado mínimo de animales de laboratorio. Y por otra parte tenemos la Ley de Protección de los Animales de la Ciudad de México, que esta, aunque se enfoca más bien en pequeñas especies, en los animales que solemos tener como animales de compañía, sí tiene algunos artículos, unos 5 o 6, a partir del artículo 46, en donde habla acerca de la experimentación que se llega a hacer en algunas prácticas, que las prohíbe. Por ejemplo, antes se hacían algunas prácticas en la secundaria y en prepa, que hacer la disección de la rana o hacer la disección de un roedor, y eso pues ya queda totalmente prohibido, ¿no? Por otra parte, habla de la objeción de conciencia, que es un aspecto en términos éticos importantes, esta objeción de conciencia en la que yo no puedo obligar a un estudiante a desarrollar alguna práctica con animales si eso va en contra de sus principios, de su forma de pensar o valores, o en general ideología. Y por otra parte, habla acerca de que no se pueden donar animales para investigación. Esto probablemente en el sentido o la forma en cómo se ocupaban sobre todo los perros. Los perros aquí en México eran muy importantes, sobre todo para cirugía experimental. Sin embargo, esos perros pues, normalmente venían de centros antirrábicos y se hacían especies de convenios en donde pues se donaban esos animales. De hecho, la norma, el manejo dentro de la norma pareciera ser específicamente de estos animales. Y normalmente, como eran cirugías de no sobrevivencia, es decir, se practicaba el procedimiento quirúrgico, todavía profundizado o anestesiado el animal, se le aplicaba un método de muerte, ¿no? Entonces, al salir esta ley o al publicarse esta ley, pues se tiene que buscar un sustituto del perro, ¿no? Que en este caso se ha utilizado ahora el conejo o el cerdo, ¿no? Entonces, digo, no detalla más que 5 o 6 artículos, pero creo que estos aspectos son importantes. Sin embargo, bueno, pues sí, el documento oficial y la guía más larga, y seguramente la conocen aquellos que han tenido que llenar documentos al CICUAL, que es el Comité para el Cuidado y Uso de Animales de Laboratorio, han tenido que leer. Entonces, bueno, dentro de esta norma, un animal de laboratorio lo describe como un animal usado en la investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación, pruebas de laboratorio y enseñanza. Y a pesar de que es muy amplio, o sea, cualquier animal podría ser un sujeto de laboratorio, de experimentación, pues la norma enfatiza sobre estas especies, que son algunas especies de roedores, como la rata, ratón, el gerbo, cobayo, el hámster, ¿no? Los cerdos, los perros, incluso los gatos y los primates no humanos. Sin embargo, sabemos que actualmente estos no son los únicos que se ocupan para investigación. De hecho, el perro y el gato, justamente por esta ley de protección de animales de la Ciudad de México, prácticamente ya no se ocupa, ¿vale? Entonces, han tomado mayor importancia porque además nos ofrecen más ventajas otras especies. Por ejemplo, el pez cebra ahora se ocupa mucho para estudios de farmacología, toxicología, estudios de embriología, todo lo que tiene que ver con reproducción. Por ejemplo, estudios de oncología. Entonces, ha tomado bastante relevancia algunas especies sobre otras. De hecho, Canadá en sus últimos años, en sus curvas de uso de animales de laboratorio, ha mostrado utilizar incluso más el pez
que las especies de roedores. ¿Por qué? Porque como especie es aún más ventajosa que el roedor. Si bien sabemos que el roedor se ocupa por ventajas del tamaño, por sus ciclos reproductivos bastante cortos, porque es muy fácil de manejar, puedo tener muchos en un espacio pequeño. O sea, todas estas ventajas que me ofrecen como especie, me parece ser que el pez cebra podría ocuparlo para muchos aspectos que me sirve el ratón, pero es aún más eficiente si hablamos en este sentido de ciclos biológicos y la rapidez con que se mantienen y se reproducen, ¿no? Habrá otros que no están dentro de la norma, pero que también tienen relevancia. Por ejemplo, aquí en México, algunos estudios, por ejemplo, estas operaciones de cadera o implantes de cadera se hacen con rumiantes, como los borregos. Hace 10 años que tomó bastante relevancia también la influenza, se volvieron bastante útiles las aves y los hurones. También para biología de la reproducción sirven las ranas. En fin, hay especies de fauna silvestre que se ocupan como animales para experimentación, pero no están considerados dentro de la normatividad mexicana. Eso no quiere decir que estén desprotegidos. Eso quiere decir que tal vez para poder utilizarlos, pues no nos es suficiente la norma 062, sino tendríamos que irnos a alineamientos internacionales para poder mantenerlos. Por ejemplo, aquí en México, cuando justamente entramos en estos modelos donde no sabemos cómo se utilizan, cómo se cuidan, cómo se mantienen, y además la norma no dice nada al respecto, bueno, está aceptada la guía para el cuidado y uso de animales de laboratorio, que es de Estados Unidos. Es un libro que la primera edición salió en los años 60, pero que ha tenido algo importante de ese documento, que es un libro, o de esa publicación, es que ha tenido actualizaciones de manera continua. De hecho, ahorita ya va como por la 8ª edición. Entonces, es bastante importante ese documento, o como una referencia, porque incluso habla de animales de fauna silvestre, animales que normalmente decimos que son de abasto, pero que también sirven como sujetos de investigación, como son los bovinos, o el caso de las aves, ¿no? Entonces es un documento mucho más amplio. De todas maneras, aquí en México, que se recomienda que las normas se actualicen cada 5 años, sí se ha abogado porque se haga una actualización de la 062, ¿no? Y bueno, esta es una gráfica ya recopilando todas estas especies que se utilizan para investigación. El Consejo Canadiense, que es esta publicación, menciona que el roedor es de los animales más utilizados, ¿no? Lo que mencioné por estas ventajas que nos ofrece a nivel mundial. Esta no es una gráfica específica de Canadá, sino que el Consejo Canadiense hace una recopilación de los datos que se ofrecen de manera internacional, y entonces pues veremos que el roedor, específicamente el ratón, es el animal que más se utiliza por todas las ventajas que nos ofrece el roedor, ¿sale? Entonces, para empezar a hablar de los cuidados, me voy a basar en la ciencia del bienestar animal. ¿Por qué? Porque conociendo al animal, sabiendo cuál es su estado de bienestar, es justo como lo quiero mantener en Bioterio. ¿Por qué? Por 2 cosas. Una, la ética es algo que ha tomado mucha relevancia en los últimos años, es muy importante. Y otra, porque tengo que cuidar todas esas variables que en dado momento me pueden repercutir en mi resultado experimental. De ahí a que un animal que está en buenas condiciones de bienestar, está, por ejemplo, sano, está cómodo, bien alimentado, seguro, le doy la oportunidad de expresar formas innatas de comportamiento, y en la medida de lo posible padece sensaciones desagradables de dolor y miedo, es un animal que está en buenas condiciones de bienestar. Y también esto es importante porque es un compromiso científico, ¿no? Si bien los utilizamos con distintos fines, también nuestro compromiso debería ser cuidar el bienestar del animal, y que muchas veces, aunque sean sometidos a procedimientos que pueden llegar a tener un impacto en su salud y bienestar, bueno, en la medida de lo posible, como mencionó, disminuir esas sensaciones de dolor y de miedo. Ese es el compromiso.
De ahí a que se reconocen en los animales, en todos, 5 libertades, ¿sale? Y esas 5 libertades se tienen que valorar y se tiene que darle los medios a los animales para que tenga todas estas características, ¿vale? Estas 5 libertades están reconocidas desde los años 60 en el informe Bramble, que se tratan de estas: libres de hambre, sed y desnutrición, por ejemplo, tener acceso al agua y un alimento adecuado, libres de frío, calor e incomodidad física, por ejemplo, proporcionándoles un alojamiento limpio, protegidos del clima, con dimensiones que les permita desplazarse. Es por eso que implementamos o buscamos que haya un número máximo de animales en los espacios donde van a estar los animales, ya sea una corraleta, ya sea una caja. Libres de violencia, heridas y sufrimiento, no ser golpeados, heridos, asustados, inmovilizados ni aislados. Tal vez pensando en que es un animal de experimentación, podría aquí someterse a situaciones que le van a causar alguna lesión, que en algunas circunstancias los vamos a tener que inmovilizar, que probablemente les vamos a inducir alguna enfermedad o alguna condición que les va a provocar dolor, pero entonces hay algo que vamos a establecer que son los famosos puntos terminales, que son límites. Tenemos que valorar el dolor del animal y establecer un límite para provocar dolor innecesario, ¿no? Y probablemente lo más complicado sea esta libertad para expresar comportamientos necesarios para su especie. ¿Por qué es lo más complicado? Porque ya son animales que los tengo en cautiverio, ¿no? Son animales que están en libertad y entonces si quieren desplazarse de un lugar a otro lo van a poder hacer. Sin embargo, tengo que buscar los elementos para que el animal pueda expresar comportamientos también en la medida de lo posible, ¿vale? Y habrá tal vez lo más básico será animal que es sumamente sociable, nunca dejarlo solo, así como animal que evolutivamente es un animal solitario, dejarlo solito porque es lo mejor para él y va a estar estresado si yo lo pongo en grupos, ¿vale? Entonces, partiendo de esto, pues, ¿qué es un bioterio? Un bioterio es un lugar donde se cría, se alojan y se utilizan animales para experimentación, ¿vale? En concepto, ese es un bioterio. Los bioterios se pueden clasificar de diferentes formas. Una es por objetivos. Yo puedo tener un bioterio de experimentación, nada más. Un bioterio de constatación, por ejemplo. Un bioterio de docencia, ¿no? Que realmente no hace como investigación básica, sino que más bien está enfocado en el desarrollo de la habilidad del personal que trabaja ahí. Por ejemplo, los institutos nacionales que de pronto tienen sus programas para los médicos que van a ser cirujanos. Entonces, luego se tienen estos bioterios donde únicamente se van a desarrollar competencias, ¿vale? Tal vez podríamos clasificar los bioterios, por otro lado, por el nivel de bioseguridad, ¿no? Dependiendo de los microorganismos o agentes con los que se esté trabajando. La norma 062 los clasifica más bien en bioterios de reproducción, aquellos que solamente hacen manejo reproductivo, bioterios de experimentación, aquellos que no se hacen nada de reproducción y solamente se adquieren animales para hacer algunos experimentos, o bien bioterios mixtos, que en realidad es así como funcionan muchos bioterios, ¿no? Que tienen sus propias o pequeños núcleos de producción, que esto va a depender de la demanda, del número de experimentos o protocolos que se estén llevando a cabo, y los va a clasificar como mixtos, ¿no? Ahí mismo se ocupan esos animales. Entonces, tenemos diferentes formas de clasificar a los bioterios dependiendo, pues, de dónde tengamos esa referencia, pero esta última que acabo de mencionar es de la norma 062. ¿Cuál es el objetivo de un bioterio? Contar con animales de laboratorio de alta calidad para investigación científica y que me garantice la obtención de datos válidos y reproducibles. Ahora, ¿cómo puedo garantizar un animal de alta calidad? Pues tal vez empezando por las instalaciones. ¿Dónde lo voy a tener?
Ese es un tema importante aquí en México porque normalmente los tengo bajo, no sé si ven la flecha, la fotografía de inferior, que aquí en los bioterios normalmente se tienen estos sistemas de alojamiento que son como los tradicionales o más bien convencionales, en donde tengo diferentes tipos de anaqueles, ¿no? De preferencia deberían ser anaqueles de acero inoxidable que se limpian, desinfectan fácilmente, donde pues coloco una serie de cajitas y en cada una de estas cajitas están los ratones. Y estas cajitas están hechos de diferentes polímeros, pero lo más común son cajas de acrílico porque son sumamente accesibles y que encima tienen una rejilla, ¿no? Aquí tienen una rejita para que no se escapen. Y que además me sirve como su comedero. Aquí encima se pone su alimento y su botella de agua, ¿vale? Entonces, este es un sistema convencional, las cajas se llaman cajas abiertas, ¿no? Puedo garantizar una buena calidad del animal, ¿no? Pero probablemente si yo quisiera un mayor control microbiológico, pues tal vez recurriría a este otro tipo de anaqueles. Por ejemplo, aquí la diferencia es que es la cajita, con su comedero, con su bebedero, que tiene una tapa, a diferencia de este, tiene una tapa que lo protege y que además va conectado a este sistema de anaqueles que tienen una inyección y extracción de aire de manera individual, ¿no? Entonces, esa es otra forma de mantener a los roedores, ¿no? A las ratas, a los ratones. Y cada manejo que se vaya a hacer con el animal, pues se hace bajo este tipo de campanas, que son, les llaman estaciones de cambio o campanas de flujo laminar, ¿sale? Entonces, cualquier manejo, ya sea una revisión del animal, un cambio de alimento, el cambio de sustrato, cambio de todo. Generalmente cuando se hacen cambios, es todo, la caja, el sustrato, el alimento, todo, 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 ¿no? Entonces, en el caso de roedores, rata, ratón, el gerbo, el hámster, puedo tenerlos bajo estos sistemas. Este otro no se ve muy bien, pero son una serie de jaulas que tienen primates no humanos, ¿vale? Aquí en México casi no hay bioterios donde tengan primates no humanos, pero en otros lugares sí existen grandes centros de investigación que tienen grandes poblaciones de primates y esta es otra forma de alojamiento, ¿vale? Entonces, si se dan cuenta, las tres imágenes son cuartos totalmente aislados, no tienen ventanas y entonces algo que se tiene que cuidar mucho es el ambiente. Lo que llamamos en bioterios el macroambiente. Se controla la luz, la intensidad, la circulación de aire, ¿no? Que se les llama los recambios de aire, el fotoperiodo, también se les controla el ruido o se busca controlar el ruido en la medida de lo posible, dependiendo del tipo de instalaciones, paredes que sean. Entonces, todos estos elementos se tienen que cuidar en el animal de laboratorio, ¿no? Aquí nos encontramos otros. Obviamente esto va a ir cambiando dependiendo de la especie. No es lo mismo las fotografías que vimos en la página, en la diapositiva anterior, a este, por ejemplo, ¿no? Que es una corraleta en donde ya se tienen cerditos. Este tipo de corraletas o jaulas donde se tienen perros. Y o por ejemplo, donde se tienen peces, que ahí la instalación pues, es totalmente diferente por las características y necesidades que tienen los peces, ¿sale? Entonces, esto va a ir cambiando, cada animal va teniendo sus requerimientos de temperatura, de humedad. Obviamente para los peces las características del agua son un aspecto muy importante, ¿no? Entonces, esto se va a ir cuidando en cada una de las especies. Otro aspecto que se tiene que cuidar es la alimentación. La alimentación tiene que ser de acuerdo a la especie y en algunos casos dependiendo de la etapa del desarrollo de la especie, ¿no? Nosotros no tenemos los mismos requerimientos cuando somos niños, cuando estamos en pleno crecimiento, que ya ahorita que somos adultos, ¿sale? Nuestros requerimientos van cambiando. Los requerimientos de los animales también van cambiando por etapa o incluso por objetivos experimental. ¿A qué me refiero? Si estamos hablando de un bioterio que estos que les comento que son mixtos, que reproducen y mantienen animales, no es lo mismo una dieta que requiere un animal de mantenimiento a un animal que es reproductor.
¿no? El hecho de que esté lactando, el hecho de que esté gestante, en el caso de las hembras, pues entonces va a requerir una dieta mucho más energética, ¿sale? Entonces, la alimentación se va cuidando. Hay diferentes laboratorios que ofrecen diferentes tipos de dietas. Ahora, normalmente para el roedor es una dieta dura. No sé si han visto o han entrado a un bioterio o han visto el alimento que se vende para roedores en general, como animales de compañía, y generalmente nos los venden como esto, el peletizado o el nutricubo. ¿Por qué? Porque algo característico de los roedores y lagomorfos, en este caso los conejos, es que tienen un desarrollo continuo de los incisivos. Y entonces se requiere este alimento duro para que puedan desgastar esos incisivos si no van a tener problemas. Ahora, también con fines experimentales se venden diferentes tipos de dietas que además se pueden suplementar, por ejemplo, con algún medicamento, con algún analgésico, con algún antibiótico, en fin, dependiendo de objetivos experimentales, incluso las dietas pueden ir variando, ¿no? O por ejemplo, aquí que les presento un modelo de obesidad y se le da esto no es un ratón normal, un ratón, en vida libre nunca nos vamos a encontrar un ratón así de gordito. Pero, por ejemplo, aquí por fines experimentales estoy estudiando la obesidad y todas las repercusiones de la obesidad, y entonces le doy una dieta alta en lípidos. Y ya sea que yo le pueda fabricar una dieta alta en lípidos, lo que hacen algunos, sobre todo porque es muy accesible y menos costoso, o bien ya puedo comprar también de manera comercial dietas que me inducen la obesidad, y entonces ya tengo un modelo que me puede servir para experimentación, ¿sale? Entonces, estas dietas van variando también de las necesidades. Otro aspecto que se cuida dentro de los bioterios, sobre todo aquellos que hacen reproducción, pues es la forma en la que voy a aparear mis animales. Pueden ser sistemas continuos, monogámicos, una hembra, diferentes hembras, un macho, ¿no? Algo que tiene que ser muy, muy cuidado en el caso de los neomorfos, que les digo que son la rata, el ratón, es el cuidado del bebé, del neonato, porque los neonatos, no sé si en algún momento han visto cómo nacen las ratas, cómo nacen los ratones, pero nacen totalmente dependientes de la mamá, ¿no? Entonces, no pueden termorregular, todavía no desarrollan bien sus ojos, no abren los ojos, el canal auditivo está cerrado, su pabellón auricular todavía no está despegado, como normalmente conocemos a un ratón. Entonces, hay muchas características que las tiene que ir adquiriendo en 2-3 semanas, las primeras 2-3 semanas de vida. De ahí a que el manejo reproductivo, pues es muy importante para aquellos bioterios que hacen reproducción, ¿sale? Esto hablando principalmente de roedores, la rata, el ratón, el cobayo, el hámster, el gerbo, que también hay unos bioterios que tienen gerbos, ¿no? Habrá otras especies que difícilmente se tenga todo el ciclo de producción, por ejemplo, los conejos. Aquí en México los conejos normalmente llegan a los bioterios de granjas comerciales, y entonces más bien la granja hace este manejo reproductivo y el bioterio ya solamente solicita animales de ciertas características, ¿no? Por ejemplo, conejitos Nueva Zelanda de 3 kilos, y porque esos son los que voy a ocupar para desarrollar mi experimento. Y lo mismo pasa con los cerdos, ¿no? Los cerdos generalmente provienen de granjas comerciales. Como les mencioné, el uso ahora del cerdo ha tomado mucha relevancia en el área de cirugía experimental. Entonces, por ejemplo, los bioterios solicitan a las granjas comerciales cerditos de, no sé, 30, 40 kilos, me sirven para la cirugía, y posterior a la cirugía tal vez se les aplica un método de muerte, ¿no? Muy parecido al manejo que les comento se hacía con perros. A menos que se requiera hacer como una cirugía de sobrevivencia, bueno, pues entonces probablemente no se decidirá por razas comerciales porque estas tienden a ser muy grandes, y probablemente se decida mantener esta línea de minicerdos, ¿no? Esta línea de minicerdos que también ha tomado tanto importancia como un animal de compañía como en el ámbito experimental.
Entonces, es otro aspecto que se cuida. Por otro lado, los cuidados veterinarios. De hecho, la norma 062 dice que todo bioterio, sin importar su objetivo, debe tener un médico veterinario, de preferencia que esté certificado en el área de animales de laboratorio. Esto pensando en que se tiene que cuidar la salud y el bienestar del animal. Y para ello, probablemente lo que más han escuchado es la determinación de puntos terminales. Es decir, tengo que reconocer en qué momento el animal no está bien. Y esto normalmente lo van a mostrar de diferentes maneras. Pueden ser desde cambios en el comportamiento, pueden ser, por ejemplo, algunas vocalizaciones, puede ser que baje de peso, puede ser que se vea deshidratado. O sea, hay una serie de impacto que puede tener un tratamiento o el someterlo a un protocolo experimental, y entonces parte del cuidado veterinario es ver de qué manera se perjudica lo menos posible, ¿no? O ayudarle al investigador a establecer los puntos terminales. Obviamente esto no nada más es para animales que estén en investigación, también puede ser un animal reproductor que llegue a un punto que se enferma, pues hay que reconocer en qué momento está enfermo para decidir qué hacer con el animal. Y puede ser desde aplicarle un tratamiento, puede tener alguna lesión en la colita, por ejemplo, y puedo darle un tratamiento sin ningún problema y se recupera y no pasa nada. Pero bueno, también puede estar en una situación donde fisiológicamente ya esté muy alterado y seguramente voy a tener que tomar otra decisión respecto a ese animal. ¿Vale? Y bueno, otro aspecto importante que ha tomado también en los últimos años bastante importancia es todo lo que tiene que ver con enriquecimiento ambiental. Enriquecimiento ambiental como todos estos objetos de diferente tipo que van a estimular al animal de diferentes maneras. ¿Vale? Imagínense ustedes vivir en el mismo cuartito toda su vida. Ahora que hemos estado en cuarentena, lo complicado que ha sido, pues no salir de casa y nada más ir de la sala al cuarto y de ahí al baño. Y en verdad hay gente que ha tenido bastante problemas, que se han sentido encerradas. Ahora imagínense un animal que toda su vida va a vivir en una corraleta o en una caja o en una pecera de poco espacio, ¿no? Entonces tengo que meterle un montón de elementos que lo estimulen mentalmente para que no empiece a tener problemas de comportamiento. Entonces, esta cuestión de enriquecimiento ambiental es muy variada dependiendo de la especie, ¿no? Habrá elementos, por ejemplo, para el roedor que le encanta, que es hacer nido, y entonces buscar una serie de materiales que le permitan hacer nido. Aquel animal que le gusta socializar, como mencioné hace un momento, alojarlo en grupo para que pueda establecer una jerarquía social. Aquel animal que le gusta estar solo, siempre lo digo, lo peor que se le puede hacer es meterlo en grupo, pero que a veces se le hace porque no hay suficiente espacio. En fin, estos elementos de enriquecimiento ambiental también son parte de la buena calidad del manejo de animales en investigación. Y no solamente en investigación, sino, por ejemplo, esto del enriquecimiento ambiental también es algo que se busca fomentar en animales que están en granja y que vamos a consumir. Bueno, por ejemplo, aquí les presento un video, voy a adelantarle un poco, de cómo se ve una caja por dentro. Es una caja relativamente grande, pero que tiene también un número considerablemente grande de ratones. Y vean cómo está su sustrato, se le metieron aquí unos tubos para que el animal subiera, bajara, tiene material para hacer nido, ¿no? Y este video está muy padre porque muestra diferentes formas, lo voy a ir adelantando, muestra diferentes formas de meterle enriquecimiento ambiental. Aquí se le metieron unas rejillas para que el animal estuviera subiendo, escalando, ¿no? Aquí se le metió una ruedita. Estas rueditas pues, las conseguimos fácilmente en las tiendas de mascotas. Sin embargo, ahora pues, ya hasta las venden para animales de laboratorio. Se les ponen unas, aquí como columpios, parecido a columpios, y lo que se busca es enriquecer su medio
para que se estimule, ¿no? Esto es muy bueno en todos los animales. Obviamente, ¿qué es lo complicado? Hay que conocer bien al animal, el comportamiento normal del animal, y de ahí buscar esta serie de elementos que puedan enriquecer su ambiente. Entonces, en una caja así, pues yo puedo enriquecer su ambiente para que esté en bienestar. Vean, aquí están otras formas de columpio, que el animal sube, baja. Entonces, este también es un compromiso que ahora se busca en los bioterios, digo, y no solamente para el roedor, se tienen que buscar elementos para cualquier especie que se tenga dentro de ese bioterio. Ahora es parte de los cuidados básicos. ¿Vale? Entonces, digo, si quieren, les puedo dejar la presentación y ahí está el link para que lo puedan ver con mayor detenimiento. Entonces, ahí va. El manejo muy adecuado, esto porque el manejo siempre representa un estrés para el animal. Entonces, dentro de los programas de capacitación, tanto para el usuario como para el personal técnico, es esto que tiene que ver con el manejo. Y el manejo va a variar dependiendo de la especie. Hay muchos estudios en donde se ha visto que el simple hecho de cambiarlos de caja, algo que pensamos que es básico, que es rutinario, les provoca estrés. Entonces tengo que establecer mecanismos por los cuales todos los procedimientos que tenga que hacer con ellos sean lo menos invasivos, menos agresivos. A veces los animales se van condicionando. Hay animales sumamente inteligentes, por ejemplo, las ratas son animales sumamente inteligentes que se pueden ir condicionando y se pueden ir prestando a hacer ciertos procedimientos para que ya no se consideren tan agresivos y los animales no se estresen tanto. ¿Vale? Entonces, eso es un aspecto muy, muy importante. Y bueno, ¿esto por qué? Porque como son animales de laboratorio, pues van a ser sometidos a diferentes procedimientos. Algunos tienen que ver con el experimento, algunos tienen que ver más bien con aspectos rutinarios, por ejemplo, ponerle una identificación como un arete o hacerle una muesquita o una perforación como una forma de identificación, que es un manejo rutinario, pero que le puede llegar a causar estrés. Y entonces parte de los compromisos son justamente buscar estrategias o refinamientos, ¿no? Mejoras en todos estos procedimientos para que ese procedimiento pues, sea lo menor doloroso y angustiante para el animal, ¿no? Entonces, no sé si ya me pasé de tiempo, no, creo que ahí voy. Ya nada más, para finalizar, digo, esto fue súper rápido. Uno puede hablar y tener clases completas de cada una de estas especies y de cómo se mantienen dentro de los bioterios, porque cada una de estas es muy diferente y cada una de estas va requiriendo necesidades o va teniendo necesidades distintas, pero algo que para nosotros es importante es el cuidarlos de tal manera que se satisfagan en la medida de lo posible esas 5 de libertades y que sea compatible con los objetivos de investigación, ¿vale? Siempre hay que reconocer que tenemos vidas en nuestras manos, es un privilegio, les debemos un montón de cosas y es una gran responsabilidad hacer uso de ellos con fines de experimentación, por lo que ahora se requiere una rigurosa preparación profesional, capacitación, preparación científica, técnica e incluso humanística, ¿no? De ahí a que la ética y el entendimiento de cómo se pueden aplicar estos principios éticos pueden mejorar la experimentación en animales. ¿Vale? Y bueno, creo que con eso termino. Muchas gracias, Ana Yatsi. Muchas gracias por tu presentación tan interesante, tan didáctica también. Abrimos la sesión de preguntas. Por favor, si alguien quiere preguntar algo, por ahí ya había Benjamín. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, Marco. Ana Yatsin, muchas felicidades, muy buena presentación. Me gustó, llegué un poquito tarde, pero me gustó mucho porque
finalmente todos los que estamos ahorita, no todos nos dedicamos a la investigación ni usamos animales de laboratorio. Entonces era muy importante que conocieran qué se hace con estos animales de laboratorio y todo lo que nos explicaste. Entonces a mí me gustó mucho, pero ahorita si quieres voy haciendo mis preguntas y comentarios, pero si quieren los demás ir preguntando mejor, Marco. Muy Sí, bien, doctora, muy bien. Gracias. sí, a ver, si alguien quiere preguntar algo, si quieren encender sus cámaras, porfas. Yo también tengo pregunta, Marco, soy Yanis. Claro, claro, adelante. Hola, Nayatsin, no me ves porque mi conexión es una basura, Ah, pero no te- me viste hace ratito. Sí, sí, Es- yo, bueno, muchas felicidades por la presentación primero, pero más que pregunta de duda, yo estoy en Ensenada, Baja California, la Autónoma de Baja California, y tenemos el problema de que es complicado conseguir los pies de cría. O sea, es un rollo porque normalmente estaba allá en Ciudad de México, lo más fácil era comprarlos por importación de Harlan o de Jackson o de donde fueran, y llegaban muy bien. Pero aquí, con todo este rollo fronterizo y aduanal, se vuelve un poco un rollo. Entonces, no sé si ustedes venden animales. Sí, sí se comercializan. ¿Cuál es siendo sincera, cuál es la ventaja de comprarlos de este laboratorio? Es que al menos te dan un certificado como muy detallado de las características microbiológicas de los animales. Entonces, en ese sentido, digamos que que te ofrecen mayor garantía de la calidad microbiológica y genética del animal. Sí, aquí en la Ciudad de México vas a encontrar muchos. De hecho, sí, nosotros vendemos animales, no con el objetivo de que sean pie de cría, pero sí se pueden comercializar algunos animales que tú podrías ocupar como pie de cría. Nosotros al menos tenemos un cuidado de la parte genética y la parte de parásitos. Sin embargo, no sé, seguramente sabes que aquí en México no existen laboratorios de diagnóstico de enfermedades virales de roedores, ¿no? Esa es Sí, no. una gran limitante. Entonces, si yo quiero hacer un buen programa o conocer el estado de salud en este sentido de mis animales, pues me implica tomar muestras y llevarlas, la verdad es que lo más cercano es Estados Unidos, donde sí hay laboratorios de diagnóstico, pero que también son costosos. Entonces, en ese sentido, es muy complicado en los bioterios de aquí en México. Seguramente los particulares sí lo deben de hacer, pero sí en este tipo de bioterios como los que estamos nosotros, pues difícilmente se llega a ese grado de certeza en el sentido microbiológico. Pero como mencioné hace rato, para sistemas convencionales probablemente no habría ningún problema y aquí en la ciudad consigues animales que puedas utilizar como pie de cría. Sí, antes le estuve comprando a Envigo Ajá, de Facultad de Química, sí. pero entraron en este proceso de remodelación y así, y entonces no tenían animales, ¿no? Y en ese sentido para mí es mucho más fácil comprarles los animales a ustedes Ajá. y yo mandar a hacer las pruebas de virología, porque eso sí es muy sencillo aquí, porque San Diego está 2 horas, o sea, me puedo llevar las muestras incluso en el carro, y no me sale tan caro. Pero bueno, ahí luego doy lata con tus datos, Sí, porque tengo, bueno, claro, y que pase la pandemia y ya sabes todo el show. sí, claro. Puedo dejar a Marco mi presentación y ahí está mi correo y me puedes contactar por ese medio. Súper, sí, perfecto, muchísimas gracias. Sí, de nada. Sí, de hecho Eso las era todo. Ay, subimos a perdón. YouTube. Perdón, Yanis. Sí, las estamos subiendo a YouTube y ya tenemos un canal por ahí. También estaba leyendo que también para formato APA se puede referenciar, si alguien necesita algo de ahí, pues también, ¿no? O Sí, si, escuché hace rato el comentario, eso está súper bien porque muchas veces esta parte luego en las presentaciones das información
investigación o presentas resultados que no vas a presentar en otro lado y se vuelve como algo como completamente perdido. Y si ya se pueden referenciar en APA, está súper bien. Sí, sí, por ahí están las ligas. Ya también les escribiré cómo hacerlo. ¿Sale? Perfecto. Muchísimas gracias. Okay. ¿Alguien más? ¿Otra pregunta? ¿Algún comentario? Hola, Nayansi. Buenas tardes. Eli, qué milagro. ¿Cómo estamos? Bien, gracias. Muchas felicidades. Muy bonita tu presentación. Gracias. Yo tengo una duda. ¿Existe algún protocolo a seguir, por ejemplo, con los animales ahorita de bioterio en cuestiones de si se sospecha de algún microorganismo que contenga o se les hace un parámetro en cuestiones de estudios, análisis en el laboratorio cada determinado tiempo? Pues mira, desde que llegué, al menos aquí, sí, tienes que establecer un programa de monitoreo, al menos para parásitos, una vez al año. Nosotros lo hemos estado haciendo de manera más frecuente, ¿sale? Sin embargo, te digo, tenemos estas limitaciones del diagnóstico serológico, pero algo que sí se podía hacer, por ejemplo, es mandar a patología, a la Facultad de Veterinaria. Ellos sí ofrecían ese servicio para hacer necropsia y a ver si veían alguna lesión indicativa de algún microorganismo en particular, que la verdad es bastante útil porque incluso pueden hacer histopatología y entonces pueden encontrar como tal al microorganismo, sobre todo cuando se habla de bacterias y de parásitos. Sí. Y otra pregunta, llevando a cabo los lineamientos del laboratorio, ¿qué tan probable es que un animal se infecte? O sea, es obvio, ¿no? Que tiene que tener un esquema de vacunación y todo lo demás, ¿no? Pero teniendo todos los lineamientos que están llevando ustedes, ¿qué tan seguro es? Depende de las barreras. Hablamos de barreras, todos esos elementos que buscan impedir la entrada de un microorganismo o bien que se disemine. Por eso se habla de que desde lo más básico, guantes, pero guantes específicamente para esos animales, que tu bata solamente la ocupes ahí o que tengas una vestimenta únicamente para utilizarlos. En el caso del usuario, que puede ser una vía de entrada. Otra vía de entrada, por ejemplo, sería meter animales de manera recurrente sin buenos certificados de salud. También esos animales pueden ser vías de entrada de patógenos, o bien que no se tenga muy buen control de todos los elementos que están en contacto directo con el animal. Por ejemplo, el agua, que no tenga un proceso de esterilización, el alimento, que también no se le dé un proceso de esterilización, o que se contamine dentro de bioterio. Por ejemplo, ¿qué problemas tienen los bioterios que están en el sótano? Es que se meten las ratas del exterior. Y entonces las ratas del exterior tienen desde ectoparásitos, endoparásitos, van teniendo contacto con los animales que están dentro del bioterio, lo cual puede ser otra vía pues muy peligrosa de entrada. Entonces, basándose en esto, entre mayor control y seas más estrictas en todas estas barreras, la probabilidad de que se contaminen va disminuyendo. Pero si no tienes control de todos estos elementos, entonces, pues sí, la probabilidad es alta. Digo, por ejemplo, nosotros, si te has dado cuenta, pedimos los cartoncitos estos de papel de baño, pero Claro. pues, los metemos a esterilizar. Si no, imagínate, esa es una vía de entrada súper importante. El baño dentro de nuestra casa es de los sitios más sucios de nuestra casa. Claro. Entonces, no confiaría en meterle a un animal así nada más el cartoncito. Al menos aquí metemos esa barrera del autoclave y ya tenemos como mayor seguridad de estos elementos que están en contacto con ellos. Pues muy bien, muy bien. Muchas gracias, Anayas. Sí, bueno, gracias, Roseli. Anayatsi, yo tengo algunas preguntas. Sí, ¿qué Bueno, pasó? alguna, nos hiciste hincapié muy, muy generosamente acerca de que los animales se utilizan para investigación, ¿no? Y el agradecimiento que tenemos que tener hacia ellos. No sé si el nombre sea Laika, la primer perrita que fue a
al espacio. ¿de ejemplo? Ok. ¿Sí? Que fue a la URSS, ¿no? La primer perrita, ¿no? Fue una perrita que fue a la URSS. Y bueno, por otro lado, te quería preguntar, las condiciones del sueño versus el medicamento o la patología que se intenta implementar en un animal. ¿A qué me refiero? Sabemos que son roedores y los roedores tienen su ciclo circadiano diferente, ¿no? Al revés que nosotros. Al revés que nosotros, ¿no? ¿Qué pasaría si experimentáramos en la noche con ellos y no en el día, por ejemplo? Pues, por ejemplo, justamente para hacer este tipo de ensayos, lo que se hace es cambiarles el ciclo para que sean más activos en el momento que yo quiero que sean más activos. Incluso, por ejemplo, algunos utilizan cuartos con focos rojos para engañarlas. Ellos no ven el rojo y para ellos es un color oscuro. Entonces, es como la ventaja del animal de laboratorio que puedes controlar todas esas variables y tú puedes hacer que la rata se active en el momento que tú lo desees y entonces medir esa actividad, ¿no? Ah, ok. Ahora, sí. justamente para tener mayor certeza de efectos como estos, debido a que si bien nos parecemos a los animales, pero no somos exactamente iguales y hay este tipo de diferencias, por ejemplo, por eso es que cuando se desarrolla un fármaco o se está evaluando un fármaco por legislación, tiene que ser evaluado en diferentes modelos animales, no solamente en roedores. De ahí se parte el modelo murino al modelo no murino, y entonces en el modelo no murino pues ya partimos con otras especies como el cerdo, como el perro. Si hay algo para lo que se sigue ocupando el perro es para eso, incluso el primate no humano. Ok, ok, muchas gracias. Y también te quería preguntar, yo me acuerdo que en algún momento estaba trabajando con alguien que estaba midiendo estrés en la rata, ¿no? Entonces se ponía una pecera, se le llenaba de agua y había una especie de piedra o alguna superficie donde estaba la rata encima y el agua abajo, ¿no? Y entonces Una plataforma, ¿no? Se le pone una plataforma. ajá, una plataforma. Ahora, mi pregunta es, el ambiente, ahora lo que tú nos mostraste es que ahora se busca que estén en un ambiente más cómodo, donde desarrollen incluso, me imagino, habilidades. Yo tengo unos gatitos aquí en casa y los puse ahí en un tubo de PVC y les pongo una cuerdita y ahí andan jugando y ahora ya te sales y solitos andan jugando ya sin que yo los estimule. El ambiente, ¿qué tan importante es, por ejemplo, cuando los vamos a utilizar para experimentar? El ambiente es un aspecto muy, muy importante, justamente para que desarrollen estas características naturales de la especie. Entonces, bueno, hay modelos validados en el que se les cambia el ambiente. Es parte también de lo que evalúa el CICUAL cuando se hacen este tipo de experimentos, de qué manera va a repercutir el cambio de ese ambiente a uno que va a ser totalmente ajeno a lo que es el animal o al comportamiento natural que tiene el animal. Digo, la rata sabe nadar, va a nadar, pero no es que le encante nadar a la rata, o sea, simplemente va a nadar. Ahora hay un modelo validado que es la piscina de Morris, que creo que es a la que tú te refieres, pues donde el propósito o es hacer un modelo de depresión o hacer un modelo de estrés o también estudiar la orientación espacial o la memoria a corto, mediano o largo plazo. Entonces también es parte de lo que se evalúa. ¿Es malo? Pero tal vez se justifica por el motivo experimental, pero tal vez si le voy a dar un tiempo de este sufrimiento, porque ese es un sufrimiento, es una situación mental, pues después de eso, ¿de qué manera lo puedo recompensar? ¿No? Ante una situación estresante, ante una situación negativa para el animal, después de qué manera le puedo retribuir y que sea compatible tanto con mis fines experimentales como este cuidado del bienestar del animal. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más que? Hola. Eve. Hola, Hola, Eve. Marco. Bienvenida. Gracias. Buenas tardes. Hola, Nayatsin. Hola. Mucho gusto en conocerte. Una plática muy excelente. También llegué un poquito tarde, pero lo poco que escuché fue increíble.
Yo estoy en el laboratorio con el doctor Armando Pérez y no he tenido oportunidad de acompañarlo cuando necesitamos ratones que amablemente les has facilitado en 2 ocasiones. Y bueno, nosotros tenemos más que un bioterio en el 6º piso, es pues, como un área de experimentación y pues es compartido con otros 2 investigadores. Entonces, desgraciadamente nosotros tampoco tenemos autoclave y lo que hacemos nosotros con los cilindritos de papel sanitario es ponerlos con UVs. Y el agua, bueno, ya tenemos 2 años que llevamos sustituyendo el agua pues, de la llave por agua filtrada para mejorar condición de nuestros animales. Mi duda es sobre el alimento. ¿El alimento también lo podemos esterilizar con UVs? No, porque la UV no tiene amplio espectro de penetración. Por ejemplo, hay quien te dice la cama, también es algo que el proveedor te va a decir, está esterilizado con UV. No, porque la UV es solamente UV me sirve para la mesa, UV me sirve para las paredes, UV me sirve para el agua, sí sirve, pero no sirve, por ejemplo, para el alimento y no sirve para el... ¿Los cilindritos de papel sanitario tampoco? Tal vez sí, Eso sí. ese sí, yo creo que sí funcionaría. Es más superficial. Sí, es más superficial. Por ejemplo, de manera, no sé qué tan accesible está para ustedes, vende el Instituto de Ciencias Nucleares, esteriliza por irradiación gamma. La irradiación gamma tiene amplio espectro de penetración y no desnaturaliza los elementos, porque también hay alimentos que meten autoclave, pero que no está, o sea, que no lo venden para autoclave y entonces hay pérdidas ya al momento. ¿Por qué? Porque las altas temperaturas no las soportan proteínas, vitaminas y demás y vas desnaturalizando como tal el alimento. Pero hay dietas especiales para meter autoclave y yo creo que una forma y que es factible es llevarlo ahí porque además están cerca del Instituto de Ciencias Nucleares. Ellos ofrecen ese servicio, no es tan costoso y garantiza porque tiene amplio espectro de penetración. Entonces esa podría ser una forma de dar un tratamiento al alimento. Ok, muchísimas gracias. Bueno, déjame comentar algo que comentaba Eve en algún momento, que ellos con sus alumnos, cuando trabajan con animales, en su tesis también le dan el agradecimiento a los animales, ¿no? Esta parte que tú comentabas de humanizarnos también en el trato y en el manejo de animales de experimentación. Pues Eve y en su laboratorio pues, son un ejemplo de ellos y pues, estaría padre que todos hiciéramos lo mismo, ¿no? Al final o al principio en la parte de agradecimientos a los animales. ¿Verdad, Eve? Yo creo que la empatía es algo muy importante, ¿no? La empatía como este reconocimiento de que son seres vivos y sienten y sufren. Y todos los que hemos trabajado con animales hemos visto el comportamiento y no podemos negarlo. Y obviamente más los investigadores que incluso saben que tenemos similitudes anatómicas con ellos. Entonces, si nosotros sufrimos ante diferentes situaciones o diferentes situaciones nos causan dolor, pues a ellos también. Entonces, yo creo que la empatía es un elemento básico para tratar en cualquier sentido con los animales. Así es. Bueno, pues, ¿alguien tiene alguna otra pregunta, algún comentario? ¿No? Yo tenía otra, pero ya se me olvidó. Entonces, en cuanto me acuerde, se la hago llegar por correo. Yo tuve la culpa por hablar de tus bondades al escribir. Y si no, estoy aquí en la UME. No sé la extensión, pero por ahí deben de saber la extensión. Yo sí me la sé, entonces, cuando me acuerde, entonces ya te marcaré. Bueno, pues entonces, pues muchas gracias, Ana Yatsin, por
por tu explicación tan bonita, tan didáctica. Yo creo que aprendimos mucho y cada vez Benjamín nos había hablado también de animales de experimentación, del uso de animales. Experimentación vamos a contar en caravanas, hace como 7 caravanas, 8 caravanas, habló Benjamín, y bueno, pues ahora tú nos redondeas este aspecto tan importante. Sobre todo a mí en lo personal, algo que me gusta mucho es la empatía, ¿no? De hecho, hacemos esta caravana de la ciencia por empatía, ¿no? Para que nos conozcamos más, para que todos sepamos más de todo. Dice por ahí la canción, aprendiz de todo, maestro de nada, pero cada quien en su lugar, maestro en su área, pero sin duda todos aprendiendo de todos. Y pues muchas gracias otra vez, Ana Yatsin. Muchas gracias a todos por su asistencia. Muchas gracias, gracias. La próxima semana nos van a hablar sobre el Parkinson, ¿no? Va a estar también interesante. Los esperamos. Si gustan encender su cámara para que nos tomemos una foto de grupo. Eve, esos chinos no te los conocía, ¿eh? A ver quién más va a prender su cámara. Roseli. Lolita por ahí. A lo mejor también. Por ahí está Lalo que trabaja aquí conmigo, que también encienda la cámara. Lalo, ya Lalo, te están diciendo que prendas tu cámara. No, el condenado. No quiere. Ya, no lo dejes salir a comer. Ahí está, mira. Qué bueno. Déjenme sacar la cámara del print screen. Y nos tomamos la foto en... ¿Me podrás poner un poco más güero a mí, por favor? Sí, Soy sí. muy prieto. Ya prometo que próximamente voy a hablar de Photoshop, ¿no? Sí, me veo muy prieto. Ajá. De hecho, yo soy güero. Ajá. Sí, te ves muy prieto. Sí, no sé. ¿Quién sabe por qué? Ay, no me escuchaba. Tienes un color muy bonito de piel, Benja. Tostado. Bueno, pues muchas gracias a todos. Gracias nuevamente, Ana Yatsin, por tu tiempo. Ana Yatsin estaba dando clase y nos regaló 1 hora de su clase para estar con nosotros, así es que... Gracias, vale Ana decirlo. Gracias. Muchas gracias, Ana Yatsin, y muchas felicidades. Gracias. Espero que nos veamos pronto. Sí. Vamos a ver muy pronto. Estén muy bien, bonito. Igualmente, cuídense y nos vemos la próxima semana. Un abrazo, Roseli. Igualmente, que estén muy bien. Cuídense. Un abrazo para todos. Que estén bien. Marco, Gracias, cuídate que mucho. estén bien. Gracias, Lolita. No, tengo problema con mi cámara, pero muchas gracias por la plática. Felicidades. Gracias, adiós. Nos vemos. Nos vemos, Adiós. Abril, Gracias. Jani, A todos. Benja. Cuídate, Marco, que estés muy bien. Un abrazo para todos. Sí, muchas gracias otra vez, Ana. Adiós. Sí. Vaya, Abril.